Romero Podcast presenta Hablando sin saber. Buenas a todos y bienvenidos a Hablando sin saber, una sección en la que trataremos temas variados, ya sean de actualidad, ya sea lo que nos dejéis por los comentarios, o más que nada temas que nos parezcan interesantes. Y para ello tenemos aquí a mi derecha Mario Acedo. Hola. A mi izquierda Antonio Cortés. Hola, buenas. Y aquí un servidor, Adrián Romero. Así que sin nada más que añadir, empezamos. Bueno, pues en este viaje vamos a hablar sobre el cambio supuestamente ecológico hacia los coches eléctricos que nos están intentando meter más o menos por la vista. Por la vista. Así que nada, vamos a ir empezando. Si queréis empezamos con los pros y los contras. Vale, sí es verdad que, bueno, estos últimos años hemos visto que, joder, cada vez resuena más el nombre de coche eléctrico, energía limpia y... Renovable. Es algo que, Ni más. si nos guste o no, va a acabar llegando. Sí, exactamente. El tema es si realmente es todo lo ecológico que deberíamos, o sea, que debería ser, o realmente simplemente poner un parche ahora a las emisiones de gases y luego de repente tener un problemón con el tema de cómo reciclamos todo el litio o todos los materiales que se van a producir con todas las A lo baterías. mejor nos ¿sabes? están vendiendo algo que luego realmente no es tan bueno como nos dicen, como pasó ya con el diésel, que lo estamos sufriendo ahora. Exacto, porque el diésel era como, Claro. vamos, aquí la panacea y Sí, luego resulta resulta que una mierda. pasaron unos años y ahora son el demonio, ¿sabes? Pero bueno, la cosa es que está avanzando. De hecho, en Noruega, yo estaba leyendo antes, que cerca del 60% de sus matriculaciones, del total de vehículos, ya es eléctrico. Sí, El ¿no? 60%, ¿eh? Hombre, Claro. ya es bastante. Poca broma. Cuando viene por el norte de Europa ya... Por eso. Cuando viene por el norte de Europa empuja, vamos. Se supone que son la referencia. Lo que pasa Ah, que yo no sé hasta qué punto España está preparada para implementar el vehículo eléctrico. Hombre. Como... A día de hoy realmente no estamos preparados totalmente para ello. Pero bueno, por más que nada por, no sé, por la dificultad de implementar todos los puntos de carga que necesitamos, Claro. si nuestra red va a soportar toda esa cantidad de energía. Claro, total. No sé, hay muchos muchos... impedimentos que pueden... Sí, todavía hay muchos contras que hay que pulir, que seguramente acabemos puliendo, pero claro, hay que pulirlos, claro. Hombre, eso es algo que hemos comentado ya nosotros alguna vez, ¿no? Que a lo mejor queremos, de repente, ahora empieza toda esta propaganda masiva de asociar, bueno, coche eléctrico con salud, con energías verdes y demás, y nos cegamos y no vemos el impacto que puede tener de cara a bastantes años. Está claro que las emisiones se las va a cepillar, porque eso es así. Sí, O sea, pero las se la va a emisiones no las cepillar, vamos a quitar. ¿Pero en qué punto? Claro, bueno, a ver. Esa o a lo es mi mejor- reflexión, O ¿en a lo qué mejor punto, no? desviaremos las Claro, emisiones, Porque- las desviaremos desde Occidente a los países tercermundistas, como pasa siempre. Al final siempre acaban perdiendo en esos aspectos. Porque claro, ¿de dónde vamos a traer todo el litio? No sé, se está Claro, tomando en extracción de cuenta litio, todo. todo lo que vamos a contaminar extrayendo ese material, todo lo que vamos a contaminar llevando todo ese material hacia, en estos momentos, pues desde África, que es donde están normalmente Minas, ¿no? África o Principales. Sudamérica, que están las minas principales de litio, Claro. a Hasta luego China, que es uno claro, de hasta los luego principales China, fabricantes de baterías. que traten el material en China y luego que de China venga a nosotros. Al final es que no Claro. sé si... Y fijaros en una cosa, vemos, perdonad que tengo música, ¿no? Ay, profesional. Fijaros en una cosa, que asociamos coche eléctrico con batería de litio, cuando a lo mejor el litio es el diésel de los coches eléctricos. A lo Sí, mejor puede eso- ser, nos lo venden ahora como que es lo mejor y a lo mejor luego cuando se haga toda la flota entera eléctrica y pasen 30 años, porque esto es un mundo que tiene que avanzar. O sea, yo estoy seguro que las baterías dentro de unos años Sí, no van a claro, ser de litio. Está claro. A ver, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, en Madrid Centro, a mí me gusta más que pase un Nissan Leaf, por ejemplo, que un Jeep. O sea, vamos a ver, Sí, eso claro. es evidente. Bueno, Pero luego, claro,
tampoco tenemos en cuenta el tema de los atropellos. Bueno, porque bueno, eso, claro. eso es un peligro. O sea, vas por Sí, Madrid, eso muy sí, bien, verdad, más eso sí, despistado, cruzas la carretera, pones un paso de cebra, no se da cuenta Sí, eso sí. y no escuchas ni venir al coche. ¿sabes? Más de uno va a caer Porque hay que ponerle silenciosamente. un sonido adicional porque esto va a ser peligroso. Esto Eso va a sí, ser es peor verdad. que el coronavirus. Se va a llevar a. Ya. Va a ser peor Sí. que el coronavirus. Se va a Alguno llevar va a a más caer, gente. seguro. Vamos. El chiste con coronavirus. Y lo que decías, Cuidado. lo que decías de lo del litio, sí que es verdad que también se habla de la pila de hidrógeno. Pero está más enfocada a coches de mayores dimensiones o de altas cargas, como por ejemplo camiones o. Hasta el momento yo creo que el litio está más enfocado a los utilitarios, por así decirlo, ¿sabes? Claro, yo pienso que el coche eléctrico sí, pero que hay que revisar bien cómo se implementa en nuestro país en este caso y en toda Europa, que es al final lo que más nos influye. Porque es que sí, o sea, se ve muy bonito, un coche eléctrico es una pasada, luego yo nunca he llevado uno, pero dicen que a Sí. nivel de conducción que van muy bien, que, Sí, hombre, va mucho más suave, te quitas Claro. esos tirones. que seguro. aceleran de golpe y demás, que eso tiene que ser una Sí, pasada, sí. la verdad. Luego no tienes que cambiar el aceite también, que eso es un puntazo. Eso también, Claro. luego las baterías habrá que ver el mantenimiento Eso que sí, conlleva eso sí. Ahí está. una batería, ¿sabes? Claro, y la Ahí. degradación que pueda tener a lo largo del tiempo y demás. Sí, Claro, porque otra cosa no que- creo que estemos que sepamos, o sea, no creo que sepamos mantener, o sea, que el mantenimiento que necesita Claro. una batería, ¿sabes? Claro, que Es el tema necesitemos también. formación tanto los usuarios como los propios talleres que luego tengan que dar Efectivamente. mantenimiento a... Eso a es todo el esto. tema que hemos comentado y jolines, que a lo mejor en un primer momento no lo piensas, pero es que detrás de un coche hay muchas mucha empresas, gente. mucha gente que... Muchos empleos. muchos empleos, Mm. que si fabrica culatas, que si fabrica tal, que van a Claro. fabricar. Claro. Y luego lo que se dedica al mantenimiento del coche eléctrico, esa formación, o porque habrá muchos talleres que no podrán adaptarse Exactamente. únicamente. Claro. Un taller que haga, pues eso, que haga únicamente mecánica integral. Claro. Sí, a sí, ver por cómo- supuesto. Habría que ver, sí, aunque al final tienes que adaptarte, es que es Claro. adaptarte o morir, pero eso pasa con todo. Igual decíamos de las profesiones más antiguas o el afilador o cosas así, y es que al final, pues, la vida tiene que evolucionar, eso está claro. Yo creo que la integración del coche eléctrico tiene que venir asociada con algún plan estratégico en el que traten el problema del empleo, porque, a ver, España va a sufrir una pérdida de empleo si realmente hacen obligatorio el vehículo eléctrico. Porque claro, todas las empresas que están asociadas al vehículo de combustión interna, todo tipo de piezas, bielas, motores, todo, o sea, ya no solo el fabricarlas, sino el distribuirlas, el material, la materia prima, todo. Sí, o sea, sí es verdad que se verá afectado por ese lado y a lo mejor luego veremos que aumenta también por otro, que sale otra, ¿sabes? Otra vía de escape para esa gente que a lo mejor se pueden aferrar a ese clavo claro, ardiendo, tiene que venir que con salga y un poder plan, coger eso. un plan de ¿sabes? cambio, de Exacto, renovación, final claro. Claro, de pero es que algo. yo lo que yo noto, desde un poco desde el conocimiento básico de cualquier ciudadano de España, es que a lo mejor sí que tenemos más experiencia o tenemos más seriedad a la hora de fabricar, no sé qué decirte, cualquier otra pieza que sabemos que se fabrica pues en Andalucía o no sé qué, que hay fábricas concretas de fabricar esa pieza y que muchas marcas nos compran esas piezas porque las hacemos bien, a meterte en un vehículo que viene prácticamente de China. ¿Qué vas a fabricar tú ahí? ¿A qué te agarras? Hombre, yo creo que también la fabricación también acabaremos cogiendo algo. Sí que es verdad que pues, la Sí, industrialización de España nunca ha sido muy Ya. potente, pero bueno, en temas de automovilismo yo creo que el mismo que fabrica una pieza de un motor de inyección o de combustión interna, como has dicho, puede a lo mejor pasarse a fabricar Sí, unas una piezas del motor transformación, eléctrico, porque sí. al final no deja de ser un motor, unas piezas que necesite mover un mecanismo que no deja de poder adaptarse, ¿sabes? Y luego otro problema también que creo yo que tenemos es el tema de cómo se produce la energía en nuestro país. Porque claro, en Noruega quizá, no lo sé, pero no somos expertos, ¿no? Pero quizá su forma de producir la energía es mucho más sostenible que la nuestra. ¿Cómo producimos energía en España? Sí, hombre, que- está claro que Exacto. habría que dar un paso Exacto. todavía más grande a las energías renovables. Exacto. yo Que creo todavía tiene que estamos ser- un poquito lastrados y yo creo que necesitaríamos un poquito más de... Claro. Yo pienso que igualmente tiene Movimiento que venir, como he dicho antes, con el empleo, tiene que venir con un plan en el que digan, oye, si vamos a implementar el vehículo eléctrico, también tenemos que ir evolucionando en el tema de la producción energética, porque es que al final es como la materia prima que mueve el coche, ¿no? Sin energía, pues no.
Y claro, Totalmente. tampoco es plan que cambiemos los coches para supuestamente reducir el consumo de combustibles fósiles y resulta que luego toda esa energía la estamos quemando ahí en centrales termoeléctricas de estas para hacer energía. O sea, que es Sí, un sí, poco... que al final la pescadilla que se muerde la cola. Que al no es final- solo comprarte un coche, ¿no? Comprarte un coche es fácil relativamente, pero claro, luego... Bueno, fácil, Bueno, también hay que fácil. hablar de los Claro. precios que tenemos hoy en Bueno, día también, por de supuesto. los coches. Que sí es verdad que en un Está futuro cambiando se la acabarán cosa. regulando, Claro. pero... Está cambiando la cosa que, bueno, se aprobó el 18 de junio, salió publicado en el BOE el plan fabuloso de bueno, dar esa subvención para los coches eléctricos, que luego al final se aprobó el 16 de julio y ya parece que está activo. Sí. Y Está en ello, Adelante. pero sí que es verdad que todavía se nota un poquito que quien se pueda permitir a lo mejor un coche eléctrico es alguien que... eso es otro tema o sea, que me gustaría comentar. Claro. O sea, ¿qué pasa? Vale, el coche eléctrico, ahora mismo, ¿quién tiene acceso al coche eléctrico? Claro, Bueno, es que- ahora mismo no tiene acceso todo el mundo al coche eléctrico, porque, vamos, Exactamente. eso está claro. Y ya no solo por el precio, sino también luego muchas veces por cómo utilizas un coche eléctrico. Porque bueno, si es un híbrido y tal, pero si es un eléctrico puro que necesita ser cargado, claro, a no ser que tú tengas un acceso en tu vivienda, por ejemplo, a un tipo de cargador o en tu trabajo, o no sé, en alguna zona en la que puedas tener el coche durante un tiempo. Pero si tú eres una persona que tiene el coche aparcado en la calle, como la mayoría de españoles, Exacto, porque... que lo vas a aparcar, lo vas a conectar a la farola y te enchufas ahí un poco. A ver, O sea, yo creo que- alguna paña sacarán Bueno, seguro, seguro, ya claro. sabemos que aquí no buscamos la vida de cualquier manera, Claro, ¿no? eso sí es verdad. Pero sí que es verdad que al final quien opte a un coche eléctrico tiene que conllevar que tiene que tener garaje como mínimo, con un punto de una central de carga en Sí, sí, casa totalmente. mínimo, que es que ya estamos hablando de que una central de carga te puede gastar entre 600 o 1500 euros instalar el punto de carga en tu garaje. O sea, que venga un técnico y te instale el punto de carga en el garaje. Que eso ya estamos hablando de que comprarte el coche, instalar el punto de carga, el aumento Sí, del claro. gasto en la luz de tu casa. Sí, sí. Sí que es verdad que tenemos puntos en centros comerciales o cosas así, pero claro, es que estamos hablando de que en cuanto esto se generalice, que te vas a ir a cargar el coche al centro comercial Claro, es que no y puede ¿qué va a ser. haber? ¿Qué va a haber? 20.000 personas ahí Exactamente. cargando y luego hablando del tiempo de carga. Que es que También. estamos hablando de tiempos que la verdad es que duran bastante, ¿sabes? Hay con esto que habéis dicho, dentro del plan para subvencionar y que el coche eléctrico tire para adelante, hay un apartado que he estado viendo antes que me ha parecido interesante, que ponía, el apartado se titula Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Y hay un apartado concreto dentro de ese Un poco de punto volumen. que dice, en el caso de comunidades de propietarios, será subvencionable la preinstalación eléctrica para la recarga del vehículo eléctrico. O sea que... Sí, hombre, al final con subvenciones y eso podremos intentar Sí, con parchear, planes pero al de ayuda y final demás. quien Pero- viva en, Claro, al ¿sabes? final se trata de que esto sea sostenible, pero claro, si es un Efectivamente. gobierno el que hace y obliga un poco, entre comillas, a que tú compres un coche, pues al final Sí, sí, hombre, tendrá que... claro, se trata de que esto sea algo natural, por así decirlo, ¿no? Porque, por Y ejemplo, hablando de eso, de que, bueno, sí, ¿no? sí. Que he leído antes, aquí según Red Eléctrica de España, que actualmente hay 4.800 puntos de recarga en España. Entonces, lógicamente, ellos estiman que habrá una evolución de aquí entre 10-15 años y que debería haber 110.000 cargadores en España. pues O estamos sea, de un poquito- 4.800 a vamos un poco 110.000 de aquí a 15 años, yo creo que muchas gasolineras van a tener que espabilar un poco porque... Sí, sí, tema, luego claro. el tiempo de repostar, el tiempo de carga, ¿sabes? Claro. Que es que luego estamos hablando de que un tiempo de carga normal es de 5 a 8, de 5 a 8 horas. Luego tenemos lo de la carga rápida, sí que es verdad, pero es que te estamos hablando de 600 vatios y 400 amperios, ¿sabes? Que sería entre 5 y 30 minutos, pero que eso es una barbaridad, que sí, que al final lo van a tener en las electrolineras, ¿no? Como se Exactamente, pasarán a llamar, ¿no? Claro, exactamente. Efectivamente, Pero vamos. y lo que eso supone, que si se hace un plan masivo y realmente funciona, que lo dudo por muchísimos factores, ¿qué pasa con esa gente que ha invertido en una gasolinera que precisamente no es una inversión pequeña? Ya, pues tienen que No, evolucionar. acabarán pasándose, pues eso, a electrolineras. Acabarán pasando de los puntos de gasoil o de gasolina a puntos eléctricos. Y volviendo al tema de las comunidades de vecinos, habría que aplicar el sentido común, o sea, creo yo. O sea, no lo he leído a fondo
porque tendría que ver qué características tiene que tener esa comunidad, ¿no? Imagino que serán comunidades nuevas, que tengan accesos, que tengan garaje, porque vamos a ver, o sea, vivimos, nosotros en concreto, lo vemos bastante, o sea, hay comunidades todavía que no tienen ni ascensor, o sea, Ya. ¿qué estamos? Sobre todo en las Sí, sobre todo en zonas el centro, céntricas claro. y demás, Zonas céntricas que no tienen ni ascensor. o barrios más antiguos y demás, es que es un problema. O sea, Estamos hablando de que habrá un punto de carga por plaza, o es que ese consumo, Y ya digo yo que lo entonces- acabaremos absorbiendo, pero uf, Claro, ya entonces ya hay un sesgo ahí grande, porque estamos hablando de que cierta población, por las características de la vivienda, no va a poder acceder a un coche eléctrico Claro. con las mismas comodidades que una persona normal. Es Y que a lo luego- mejor no les hace ni rentable. exactamente. por supuesto. Y luego en comunidades, tú imagínate una comunidad, 200 vecinos, ¿no? Que haya 200 plazas, por ejemplo. Si todo el mundo por la noche carga su coche, o sea, yo no, Es que eso- exactamente no sé los datos, pero yo entiendo que la carga energética que va a haber ahí va a ser importante. sí, ya te digo. Claro, ¿y de dónde sale esa carga? Volvemos a lo mismo. Esa carga, O sea, Sí, que- sí, al final Sí. pasaremos de gastar X España en general, o sea, de gastar esa energía a gastar el triple, cuádruple. Exacto. Claro, es que es un problema, porque luego, por ejemplo, tú vives en una comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, los gastos de luz y demás se pagan entre todos los vecinos. Claro, si yo no tengo un coche eléctrico, ¿por qué tengo que pagar que tú Efectivamente, cargues exacto. tu coche eléctrico Te con ponen mi un O dinero? alguien que mueva más el Abajo. coche, que a lo Poner mejor un tu vecino contador o- está todo el día con el coche y tú realmente lo usas para los fines de semana, para moverte y al Claro. final no cargas lo mismo. Es algo Eso es un que problema. sí, Eso yo también creo tiene que son ver. problemas que se pueden resolver. o a lo igual mejor que- va asociado a la misma vivienda. Sí, yo ese creo que punto de irá carga, algo Contador así. independiente, ¿no? Por ahí un contador asociado Que a tu seguramente vivienda, sea eso. tirar cable ahí abajo para el garaje Sí, porque y, si no- y ya está. Yo creo que esos son problemas relativamente, bueno, que son inconvenientes, pero que bueno. se puede, o sea, han conseguido meter el gas a un montón de en Madrid cuántos gasolineras no tienen gas ya. Ya, O sea, sí, sí. meter ahí gas a... Todavía se queda un poquito corto, pero sí es verdad que ya están más o menos puestos en Sí, ese pero tema, se ¿sabes? lo han metido, o sea, y pueden... Pero a eso me refiero con que se adapten las gasolineras. Igual que se están adaptando al gas, se tendrán que Sí, adaptar es que a los puntos de carga. Es que eso es así. Sí, que poderse se puede. Sí, por supuesto. Sí se puede. Lo No, que y pasa es que- que en el centro lo que harán es que esto va más enfocado al centro, en la zona centro no tener el coche. Al final, Claro, exactamente. lo que quieren hacer poco a poco es Sí. quitar el coche de todas. Porque quieras que no, aunque no te contamine con gases, te va a contaminar de otra forma. Sí. Y lo que no contamina son nuestras piernas andando. Eso, Sí, o el transporte pero- público, o es que eso es así. El inconveniente está en eso, en que curiosamente las zonas céntricas son las que tienen acceso más difíciles a, pues quizás a tener tu propio cargador, a tener Claro. tu tal, Sí. y puede ser. eso... Yo sinceramente creo que el coche eléctrico es un vehículo perfecto para la típica gente que vive, por ejemplo, en la periferia, ¿sabes? En la típica ciudad, por ejemplo, Alcorcón o, ¿sabes? Móstoles, Sí, sí. no sé qué, y tiene que trabajar en Madrid Centro. O sea, pues tú vas con tu coche pequeñito, vas, pum, aparcas al lado de tu empresa, trabajas y te vuelves. Sin contaminar y Y tal. con las ventajas de no tener que pagar al aparcar. Exactamente, y... claro. Claro. Eso lo planteaba yo antes, y yo decía, vale, se implanta el coche eléctrico, pero como sabemos, luego habrá coches eléctricos de unas calidades y de unas baterías, y Por supuesto. coches eléctricos de otras, y volveremos a lo mismo, ¿no? O sea, Claro. se volverá a hacer una distinción entre coches. Hombre, eso siempre. Sí, pero eso es Eso igual siempre, que pasa y al ahora, final, que pues, eso no terminará lo va a quitar pasando nadie. lo que pasa siempre, ¿no? O sea, Ya. ¿quién es la persona que se perjudica? Pues el que tiene un Seat Córdoba del 2002. Claro. Ese es el que se Exactamente, acaba eso es comiendo algo- el marrón. No, y eso se acabará viendo reflejado, pues eso, en autonomía de las baterías que tengas o Claro, mil todo, historias, ¿sabes? todo. Oye, y un tema que se viene a la mente, ¿qué pensáis de electrificar coches que son automóviles normales? Sí, pero es que eso, Sí, electrificar un no. coche de eso. Se han hecho varias, en otros países. ¿Pero sí eso que es se posible? hace, es posible. Pero es que. Tú imagínate Es un. homologable. creo que En es un España gasto- creo que Exacto. no lo domino, ¿eh? No sé si es homologable o no. Pero No, yo no lo conozco, pero tú imagínate. Yo creo que o sea, será un gasto casi tener- como comprarse un coche nuevo. Exactamente, es que tú piensas que un coche no solo es un motor y cuatro ruedas, o sea, es un motor, tiene unos circuitos, tiene una electrónica diseñada para ese motor, tiene unos sensores, tiene unas tuberías con un Y más, tipo de y más hoy en fluidos. día. O sea, Se podrá rescatar a lo mejor lo que es el chasis claro, bueno, y todo ese tema, ¿sabes? Pero a la hora es que te tienes que cepillar el motor entero. O sea, el motor entero tendrías bueno, que a lo mejor cambiarlo. hibridarlo. Vamos, no sé, Hibridarlo, tampoco estoy muy puesto en eso, pero digo... Hombre, Ya hibridarlo, reduce Hibridarlo consumo, sí, Ya o sea- se reduce emisiones, reduce... Ya. ¿Por qué no se va por ahí? Ponerle O sea, gas, sí. ¿por Ponerle qué se- gas, sí. poner gas, sí. Poner gas... Eso o sí sea, se está hibridar, haciendo y la verdad es que es no, se bastante está haciendo, factible. Eso pero sí. Son cosas que a lo mejor no se le están dando tanta subvención, no se le están dando tanta caña como al coche eléctrico, y a lo mejor son
son opciones que para la persona de a pie que vive, Ya. ¿sabes? Pero es que a nivel técnico, yo creo que eso es una cosa. Es que es un cambio tan profundo. Porque, por ejemplo, Sí, un sí, que motor. no merece la pena. Si es que yo Claro. creo que... Es que, por ejemplo, la caja de cambios. La caja de cambios existe porque hay un motor que necesita ser desarrollado con una serie de engranajes y demás. Claro. Un motor eléctrico es de cero a lo que dé, ya está, ¿sabes? No tiene ese desarrollo. Claro, que tienes tú una caja necesitas tener- automática. Claro, Estamos hablando de cambios muy serios, yo creo, en el... Claro. Eso es otra. En 30 años nuestra conducción habrá cambiado. Bueno, Sí, claro, sí. no. Ya ¿Qué conducción? nuestros En hijos 30 o años, ¿qué nuestros conducción? nietos, Cero conducción, yo creo. Sí, Cero ya estamos conducción. avanzando hacia Sí, sí. coches El totalmente autopilot, autónomos que Claro. hace poco os mostré el vídeo ese Ah, sí, de qué un bueno. Tesla esquivando un jabalí que dices, es que me pongo Sí. yo en el volante y no soy capaz de No, esquivar no, ese no, jabalí maniobra loca. de esa manera, ¿sabes? Por ejemplo, lo que me contabas el otro día, que venía de viaje, estaba lloviendo mucho y el coche al final se fue y poco más y te das un golpe. Sí, sí. Eso lo estaríamos evitando y al final es a lo que se está avanzando. Se está avanzando a quitarnos de la ecuación, porque nuestro Sí, factor es totalmente. el que más aumenta el riesgo de accidente. Entonces lo que nos está haciendo es quitar de la ecuación poco a poco, ¿sabes? Por ahí va. Ya no tienes que cambiar de marcha, No, ya... es sentarte y ya Lo te pones con un próximo es librito, eso, no Algo de eso. conducir, que ya no me quiero ni Claro. imaginar. Bueno, tiene que ser la hostia, porque sentarte en el coche... Sí, puede ser aburrido, pero a la hora de un viaje de 5 horas... Ya, bueno, es que depende si te Sentarte en gusta el conducir coche o no. Y Sí, luego- sí, y pero luego- sentarte en el coche y porque te gusta conducir, pero Ya. te metes 5 Sí, horas pero te y a la tercera hora ya estás Sí, vas un que poco... dices, "Uf, a lo Eso mejor sí. yo si soltase el volante a lo mejor estaría de puta madre." Ya. Bueno, prueba a ver qué pasa. Sí, sí, no. Bueno, Mala que, historia. ¿sabes qué? Los modelos anteriores de autopilot me parece que no lo digo a ciencia cierta, pero creo que sí que podía soltar el volante X segundos y tuvieron que modificarlo en los modelos modernos. Tienes que llevar una mano mínimo en el volante Hostia, claro. porque si no era un peligro. O sea, Claro, sí, no hombre, puedes claro. dormir. Y luego otra cosa, volvemos a lo mismo. Nuestras carreteras, o sea, nuestro país está preparado para eso. Porque yo sí que he visto que en autopilot, en España, bueno, hay poco, la verdad, poco Tesla. Es que yo creo que en España No, no es legal. No es legal. El O sea, todavía no está autopilot no lo- implantado. Sí, el yo autopilot creo que no lo siguen en evita. pruebas, ¿sí? No, yo he visto en Sudamérica, a lo mejor sería en prueba, pero sí que he visto varios vídeos de gente con autopilot y dice que cuando las líneas no son muy visibles de la carretera, ahí hay un problema. Claro, el Hombre, coche no detecta. Y aquí en España, bueno, tenemos unas muy buenas carreteras, Sí, yo creo que pero hay zonas a lo mejor que Claro. no es ¿Dónde no son está la capitales, Depende de la tal, zona, claro. exactamente. Claro, depende de Que a la lo mejor están un poco más descuidadas y puede tener un Ya, eso sí. accidente. Eso sí. Pero hombre, yo creo que incluso con el autopilot, como dices tú, no puedes dejar de ir pendiente, ¿sabes? Claro, es que al final O sea, tampoco... La utopía sería poner así, llévame aquí y me giro y estoy aquí hablando con mi familia o con mis amigos Y mientras llegará, que llegará, me tomo pero una Coca-Cola y me como unas patatas fritas, pero... A mí otra cosa que me preocupa de los coches eléctricos luego es el tema del residuo que van a generar. O sea, porque ya no es solo Sí, la sí. batería y tal, sino el propio coche en sí. ¿No? Porque a ti, por ejemplo, se te avería tu coche, ¿no? Se te avería un eje, yo que sé, una parte del motor, la cambias, la reemplazas si puedes, si no es muy caro, el coche sigue circulando. Pero claro, tú llegas con un coche eléctrico que es todo pura electrónica, ¿no? Porque para sí, controlar claro. todo el motor y demás, de repente se te jode, bueno, tienes una avería importante, que a lo mejor, la avería a lo mejor es más cara que el propio coche, entonces ya tienes un coche entero que es un residuo. Y es un coche que a lo mejor tiene 4 años, pero por un tema electrónico, por un tema... Un No, y que, fallo y de que lo que sea. lo estamos viendo en los coches de hoy en día. Exacto. Si está cualquier fallo eléctrico, incluso Sí, te sí. ha pasado ahora Sí, mismo por también eso en tu precisamente coche. lo digo, porque yo ya lo estoy viendo venir. Es un, Lo fallo, estoy sufriendo. un fallo eléctrico y ya es como ¡pam! Exacto, Ya y es está, como se que el acabó. coche ya- O sea, centralita ya, Claro. cambia la centralita entera. Exacto. Es algo que, bueno, que quizá a lo mejor si ahondásemos un poquito en las reparaciones y ya ponernos a tal, pero ya no sería un mecánico como tal. O sea, sería, Es que ¿sabes? es eso, es que son sistemas tan complejos que ya realmente no es como cambiar, yo qué sé, no es cambiar unos tubos y poner no sé qué, no, es a lo mejor es un cableado entero, una centralita que tienes que programarla, que tienes... ¿sabes? Sí, sí, y ya no nos Una complejidad ya increíble. Y ya por no centrarnos en el reciclaje de las baterías, que No, eso claro. ya está ya claro que se tiene que, que perfeccionar, pero hasta a día de hoy, vamos, tampoco se pueden guardar en un Claro. o incluso incinerar, no se pueden quemar, lo único que hacen es eso, lo único que he estado viendo yo es que los ponen a altas temperaturas y sí que hay veces que logran que tenga luego una segunda vida bastante Sí, yo útil creo que o eso va a bastante ser la factible, tendencia. pero... Yo Yo creo que- creo que
que habrá cementerios de batería y... Sí, pero es que eso Y sería... habrá Eso Sí, sería pero bueno, es que una muy batería no es una perjudicial. cosa como un boli, ¿no? Que lo dejas ahí, una Exactamente. batería por dentro tiene No, una, claro. una serie de Bueno, historias que... no hay cementerios nucleares. O sea, nuestros Ya. residuos nucleares, ahora, hasta ahora, si no recuerdo mal, me parece que siguen yendo a Francia. Seguramente. Y Ya, pero la idea ese es... están encantados, le soltamos Hombre, dinerito, claro, pues... Eso como todo. Claro, entonces, ¿hasta qué punto no, o sea, nos compensa y, vale, genera un residuo? Y ese residuo nos le quedamos, le exportamos. Ya. Sí, sí, porque eso costará dinero o Exacto. perjudicará a nuestro No, país. pero claro. yo creo que habrá un sector secundario que se dedique a darle una nueva vida a esas baterías, porque no, es que me niego a pensar que una batería que cuesta tanto en hacerse, ¿no? En extraer el litio, no sé qué, hacer la batería con su estructura y sus historias, de repente pase la vida útil del coche y la tires. O sea, imposible. O sea, eso tiene que haber una industria secundaria que diga, vamos a ver, ¿esto cómo lo utilizamos? Sí, 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 esto está... O Y sea, si lo tenemos una tenemos pérdida, ahora mismo, que claro. más o menos reciclan unas 5.000 toneladas al año, pero claro, Claro, fíjate. ¿estás preparado para realmente Claro. todo lo que te vendrá de, ya no solo de España, del mundo? Porque es que esto avanza así, es que esto es lo que hay. Bueno, pues ahora pensándolo, también van a ser empleos. Sí, sí, Eso, hombre, a ver, pues, todo... Por ver el lado Reciclaje. positivo, güey, que... Por un lado se va Claro. el empleo, pero por otro lado viene, es lo que te digo. Es igual que claro, el si tema... cuando mecanices un trabajo con robots o Ya, con claro. máquinas, al final se va el empleo mecánico ese, pero acaba viniendo el empleo de reparar esos robots. Claro, sí, Reparar sí, por eso. al final es como todo. Siempre sale es, algo. es buscarse la vida, así es que... ¿Y qué opináis de otro tipo de batería? O sea, bueno, una batería, la pila de... famosa pila de Sí, hidrógeno. De hidrógeno, pues tendrán que Yo perfeccionar. creo que es una tecnología todavía más compleja, o sea, yo Sí, sinceramente... sí, y mejor hasta el día de hoy, o sea, es una... O sea, en verdad es mejor que la pila de litio, pero claro, tienen todavía que perfeccionarla, Bueno, o claro, se parece que es parece, mejor, se claro. intuye. Se intuye, claro, hasta el día de hoy todavía no está, ¿sabes? Tienen unos tiempos de carga y autonomía bastante similar Bueno, a lo que repostas ahora con la gasolina o con el diésel, y en principio sí, pero claro, está preparado en principio para vehículos pesados, hasta ahora. Luego ya veremos, a ver si se puede adaptar a utilitarios, que sería lo suyo, digo yo que Es sí. que, por ejemplo, camiones eléctricos, ¿ves? Un Es camión que eso sería un eléctrico, cambio brutal. claro, eso sí sería algo, por ejemplo. Eso sería Pero luego, una muy cosa que pienso beneficioso. yo, ¿no? O sea, nos dicen, ¿no?, que la contaminación es un problema que viene muy influenciada por el tema del transporte urbano y el transporte en vehículos y tal, en autobuses, camiones. Pero ¿por qué nadie habla, por ejemplo, de la contaminación que viene de los cruceros que se dedican a transportar mercancías y nada de eso? Sí, hombre, pero porque es que Porque al parece final- que el mar es nuestro eterno no, olvidado, pero- ¿sabes? se piensa como Parece que el mar es un poco como que lo inevitable, tiras ¿no? y se acabó, pero, Claro, pero yo es que realmente el mar... Lo he estado buscando antes y según he leído, el 35% de los gases de efecto invernadero están producidos por el tema de transporte De mercancía. terrestre y por ahí. Ah, O sí, sea, claro, no marítimo. digo de barco, sino, no, Sí, el, no, terrestre. me refiero al transporte nuestro, el que tú coges tu coche y te vas a no sé dónde. Sí, claro. Claro, el resto de contaminación, ¿de dónde viene? O sea, no se hace Sí, una sí. investigación y decir, a ver, ¿cómo podemos ir solucionando este problema? ¿Sabes? ¿Cómo podemos Sí, ir...? pero eso pasa a niveles, como estás planteando, a niveles mundiales, Claro, o pasa claro, a niveles de, por ejemplo, en Madrid. No, que no, dices, ya, sí, pero... los coches contaminan mucho, pero es que te vas y luego dices, las calderas, ¿sabes? Toda claro, la... pero exactamente, claro. O sea, Sí, sí, sí. quitas los coches, pero luego no quitas no renuevas las calderas, que, ¿sabes? Exacto, que no solo es el coche, porque parece que es el coche el demonio Sí, de sí, todo el el demonio, problema. al final es que Pero eso no es así. demonizarlo, pero... Y además, otra cosa que sí que quería comentar, porque lo hablé con un compañero conductor, con un conductor de autobús, y comentaba que rutas en autobús a fábricas cada vez se hacen menos. O sea, yo creo que eso, teniendo los autobuses que tenemos ahora, Ya. que están muy bien y demás, una fábrica con 50 personas, Sí. 50 coches ahí entrando y saliendo todos los días, pudiendo hacer un autobús de ruta. Ya. Pero eso... Eso a lo mejor el debe- se debería subvencionar también, porque Bueno, se puede... No, te y el ahorras, debe- mira, te ahorras coger el coche. Claro, a lo mejor te tienes que desplazar mínimamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso requiere tiempo, el planear geográficamente Claro, una una ruta, coordinación un entre- conductor, claro. Pero No, es que a pero lo eso mejor, recae en las empresas. Eso No, recae en la recae empresa. mayormente pero a lo en... mejor lo que nos falta es concienciación. A lo mejor lo que nos falta es decir, Sí, ¿cuánto me también, gasto en eso gasolina? por al mes? supuesto. Me gasto 50 euros. Pues es que a lo mejor si voy a un autobús de ruta, lo primero me quito de conducir, que es un peligro. Te quitas Y hay de riesgos, accidentes, sí. los accidentes son el día a día en la carretera. Sí, sí, claro. Totalmente. No son. Bueno, y te quitas de conducir, te ahorras dinero de gasolina y a lo mejor
es más cómodo incluso. Sí, Y luego- sí, claro, pero lo que pasa es que pues eso se hacía antiguamente también. Yo Efectivamente, recuerdo efectivamente. habla en el trabajo de mi padre de que tenían una ruta que recogían a los trabajadores y les llevaban a la empresa. Sí, sí, por eso digo que, Pasa eso que, cada vez hay menos. que por desgracia se ha perdido esas cosas de... Porque también se han perdido muchas cosas en las Claro, empresas. porque o sea, somos- mucho trato con los También, empleados, exacto. mucha... Al final es todo como búscate la vida Sí, sí, y ya apáñate. está, ¿sabes? Claro, pero cada vez somos más individuales. Es que tú estás Sí, en sí. un atasco en la M40, te pones a mirar a la gente y es una persona en cada coche. ¿Sabes? Si, Sí, sí, joder, por si, supuesto. si estás en la misma empresa, pues oye, puedes compartir coches, ¿sabes? Ya, pero luego sí que hay casos en los que no se puede, lo que no se claro, podría es decir, solucionar, siempre, pero claro, siempre que sea posible, hombre, no vas a forzar una situación. más para- ahora con el tema Claro, en el bueno, que estamos sí, ahora claro, mejor depende todos del coche que tengas, separados. tal vez. Claro. La verdad que sí. Yo Sí, sí. creo que es una opción que debería contemplarse y fomentarse, porque... Sí, sí, por supuesto. Pero con mascarillas, ¿no? Con Sí, mascarilla, sí, con mascarilla. hasta el momento con mascarilla. Eso. Vale. Sí, bueno, Todo con ahora mascarilla. en el Nosotros momento- no la tenemos porque No, somos pero- prácticamente Es familia. que no pero- pasa al test ya, o sea, que- Ah, Sí, la verdad que se está esos creo que no hay mucho. Ya lo que me decía este hombre, que hacía muy poca ruta muy temprano y luego pues seguía haciendo viajes o lo que sea, viajes largos. Pero jolines, o sea, coger a cuántas, si es que hablando de una zona, que sea la zona norte de Madrid, si es que a lo mejor de la misma empresa hay un porcentaje de trabajadores alto de esa zona, ¿sabes? Claro. Bueno, Sí, a lo sí. mejor habría que... Yo también lo que estaba pensando, o lo que pensaba hace tiempo era, ¿y por qué no fomentamos realmente que una empresa contrate personas que estén en el, o sea, que estén en la misma población? Por ejemplo, yo te voy a dar Siempre que beneficios sea posible. fiscales. Yo a ti te doy beneficios fiscales y una empresa que está en Móstoles, o sea, te va a salir más barato contratar a una persona que trabaja en Móstoles, Claro. que diga que viva en Móstoles, Sí, sí. a una persona que vive en Madrid. Sí, que sí, la claro. puedes seguir contratando, porque al final no vamos a acabar prohibiendo, porque luego también Hombre, Sí, claro, depende de no se muchas puede cosas. prohibir, claro, porque Exacto, a lo mejor no te pero- cuadra el empleado, ¿no? Pero, Claro. exactamente, pero beneficios fiscales. Ya te digo yo que las empresas acabarán También. buscando, acabarán poniendo como requisito vivir cerca de la zona. Que eso, nos, eso Bueno, es que eso nos quitaría, estaríamos hablando de quitar más que vamos. Claro, y luego también otra opción es, ¿por qué no se hacen más líneas, por ejemplo, de transporte público que te lleven de zonas de la periferia hacia el centro, ¿no? Porque eso es una cosa, yo creo que ese es el principal problema. Sí, aunque Que tenemos gente ya, vive- o sea, estamos bastante... Sí, pero gente que Más vive cerca. en el exterior de Madrid, que quiere ir a su trabajo, que está en una zona a lo mejor más céntrica, y dice, ¿cómo voy en transporte si tardo más de una hora? ¿Sabes? Voy ahí en una condición que no me gusta, pues me cojo el coche, ¿no? Sí, o sea, a el lo mejor se problema- hacen más líneas, más trenes, mejores El trenes. problema es que día a día va aumentando eso de este radio, que por ejemplo, porque Claro. la zona sur de Madrid empezaba a ser el este radio, la ciudad de dormitorio, cuando Claro. la gente empezaba a venir a trabajar a Madrid. Pero ya eso ya no se considera este No, radio, de ya se empresa considera este radio un sólida, poquito más, y claro, un que poco está más, en y un la poco zona más. sur. Claro. Sí. Claro, pero eso sería una buena manera de evitar que la gente cogiese su coche. Lo que pasa, claro, eso requiere de una inversión pública, que eso no siempre interesa, No ¿no? Sí, gusta, bueno. no gusta. Pero eso sería una solución muy buena, claro. Yo, por ejemplo, si yo quisiera ir a mi trabajo, tardaría casi 1 hora y media en transporte. Pues lógicamente, si yo puedo ir en mi coche, Sí, sí, que claro. tardo a lo mejor media hora, 45 minutos con un atasco. Pues lo siento mucho. Pero yo me voy en Sí, mi sí, coche. claro. Al final la comodidad es lo que, Es lo que es prima. así. Pero volvemos a lo mismo, a que si tuvieses un autobús de ruta que pasara a 5, ya no te digo por la puerta de tu casa, a 5 minutos, 10 minutos de tu casa, Sí. lo cogerías. Pues sí, si me cuadra la ruta y Y bien. más si la empresa que si es, Claro. es un autobús que directamente te llega a la puerta de tu empresa y luego te recoge y no te Efectivamente. tienes que Sí, sí, preocupar sí, de sí. nada. Yo, vamos, lo vería bien, la verdad. Y ahí sí que podrías optar por, pues electrifica, esos autobús, hazlo totalmente Sí. eléctrico. Sí, a día de hoy ya tenemos autobuses bastante eficientes en esos aspectos. Hombre, es que los autobuses, por ejemplo, igual que los camiones, un autobús eléctrico, por ejemplo, los que están en el centro de Madrid, eso se debería estar ya. Porque Bueno, un autobús sí. va a la cochera, duerme, se Y carga, marcha. al día siguiente está listo. ¿Sabéis Sí, que sí, la o sea, autónoma, viable, la aunque sí. no sé hasta qué punto, hasta cuántos kilómetros hace un autobús al día. No lo sé, pero bueno, el autobús Pues tiene una A día, superficie. a día de hoy, coches eléctricos tenemos autonomía de como mucho de, Claro. de Pero- 700 kilómetros, Mira, fíjate. hablando de que esté en una temperatura idónea Claro. y no, es que eso es Pero un mira, problema el tamaño de un grandísimo. autobús también son ventajas, porque por ejemplo, a la hora de frenar, la energía que tú generas cuando estás frenando Sí. el autobús se puede utilizar para recargar una Sí, batería. yo como los patinetes que hacen, Claro, por ejemplo. y luego la superficie que tiene un autobús, un autobús es enorme, ¿no? O sea, si tú te llenas, te irías a poner a lo mejor algunas placas, ¿no? También. Que aunque no carguen la batería, pero le Sí. pueden servir Cuando para está dar, parado, claro, para dar entrar. energía a las luces, al aire, ¿no? A sistemas Sí, sí, sí. auxiliares que así no chupan de la batería. Por supuesto. Eso sería una historia bastante buena. Y luego las baterías que se pueden poner en un autobús.
Y sobre Que todo... no tienes el problema del peso, porque un Sí, autobús... Lo que os comentaba, ¿sabéis que en la Universidad Autónoma de Madrid, que pasé por allí hace poco, y vi autobuses sin conductor? Estaban en prueba. Hostia, fíjate. Y bueno, parece ser, no sé cómo Sí, bueno. funcionará eso, pero igual el autobús sin conductor, paraba donde tenía que parar. O sea, Qué guapo. una tecnología que es alucinante. O sea, que a lo mejor antes de lo que nos pensamos, Que sí, que o sí. sea, incluso, aunque todavía sigamos con nuestros vehículos diésel y gasolina y vemos circulando autobuses sin Nadie. conductor. Joder. Sí, me sí, daría claro. un poco de yuyu, la verdad. También es verdad, pero... Joder. Pero al final es el futuro. Y Claro, cuando sí, veas que sí, realmente... Igual que los Madre trenes, mía. ¿eh? Cuando veas que realmente es eficaz y que no hay riesgo, pues acabarás Es el acostumbrándote, futuro, sí. Es que eso está claro, vamos. Futuro, pero Yo bueno. quería comentar que estuve viendo que con el tema de las pilas de hidrógeno, bueno, había una tecnología que, no sé si es lo que has mirado tú, Adri, ya no era una batería en sí, porque no acumulaba energía, sino que producía energía. O sea, lo que hacían era tener un tanque de hidrógeno, que ahí es donde venía el principal inconveniente del coche de hidrógeno, Claro, es que una tiene que bomba. ser hidrógeno líquido, y el hidrógeno, para que esté líquido, tiene que estar a menos 250 y pico grados. Ya. Entonces, aislar ese depósito, ¿Cómo enfrías eso? exacto, y ¿Cómo mantenerlo, enfrías eso? o sea, sobre todo tenerlo aislado, se decía que... Pero yo creo que eso son cosas que se pueden limar, Sí, porque sí, ya claro. lo están haciendo, o sea... Todo se puede Sí, hacer. sí, claro. Y bueno, una vez que ya se consiga esa tecnología para tener a esa temperatura y claro, lo que hacían era introducían hidrógeno y con una... Ahí sí que se necesitaba una batería para insuflar oxígeno. Reaccionaba y luego se catalizaba y salía como agua, prácticamente todo Claro. agua. Claro. Había una pequeña contaminación, pero casi Sí, todo pero era mínima, agua. claro. Que sí, sí hay un montón de alternativas. O sea, Y volvemos a lo de mismo. cuestión. Eso sale para adelante. Si ya no hay puntos de recarga eléctrica, imagínate poner puntos Claro. de... Ya, es que eso yo De creo que es todavía más complejo, ¿no? Que se podría hacer, volvemos a lo mismo. Se ha metido el gas, se ha metido todo con... Claro que se puede, lo único Ya, hay que sí, invertir dinero, mucho dinero. Claro. Sí, que hay muchas alternativas. Igual que lo que dices ahora del gas, por ejemplo. El gas es una maravilla. Y lo que pasa es que la gente, como no lo conoce, pues Claro. no, dice, joder, es que el gas, es que es raro. El gas Si a es lo una mejor- maravilla. No sé si le veo poca autonomía o a lo mejor es que yo, Pero porque porque yo lo depósito- uso, por claro. ejemplo, con la furgoneta, pero a lo mejor es que me muevo tanto que se gasta muy Claro. rápido. Un depósito de gas te puede servir para unos 300 kilómetros más o menos. Depende de cuántos litros. Son 30 litros más o menos. ¿Sabes? Vale. Sí, yo más o menos cada vez que Más o cargo, menos, depende de lo que te todo- pese el pie, claro. Si vas a tope, pues, Sí, claro. pues Y menos. luego otra cosa, Eso- esos gases que no sé los que soltará, yo creo que no sé, a ver si lo están poniendo porque es menos, Sí, claro. menos nocivo y menos, ¿no? Sí, el GLP menos- al final. Vale, pero y de cara luego a calentamiento global y tal, o sea, a mí es que el gas me preocupa por eso. ¿eh? No, pero. Sí, estará más... Además, ¿sabes? Una cosa Estará muy buena. perfeccionado con eso. Una cosa muy buena que tiene el gas es que realmente el gas no es que tú tengas que procesarlo como la gasolina. O sea, el No, gas. no, el gas los traes Exactamente, y ya los está. traes. Además, de hecho, muchas veces yo estuve leyendo. Y se derrocha, o sea... Claro, exactamente, que es que Sí, de hecho sí, realmente sí, lo que sí, hacen es sí, mal. aprovechar un residuo. Mm. O sea, fíjate si es bueno el gas, que aprovechan Sí, el sí. residuo. Realmente tú una gasolina, pues tienes que extraer el petróleo y luego refinarla. Pero el gas es un producto Sí. natural que tú lo coges de no sé de qué forma, porque no tengo ni idea. Pero Trayendo, Y al imagino, fin, del pero si es suelo, que principalmente. tú cuando te imaginas una estación petrolífera o Sí, petróleo, sí. sí, algo así. petrolífera. Estamos jodidos con eso. Se llama hablando sin saber, ya sabes que hablamos sin saber. Sí, sí. Que te imaginas, pues eso, la torre y luego la llama de fuego, que Claro, realmente porque la llama de está- fuego es el gas que están quemando. Claro, o sí, sea, claro. por eso es lo que Eso. dices tú, que se aprovecha un residuo. Claro. Porque eso directamente lo tiran porque no les merece la pena. Pues fíjate Sí, si es porque una si no opción explota, interesante, ¿no? porque, joder, imagínate No, si es un pero residuo. hay Con la gente que presión también, directamente para evitar se presión. dedica a extraer ese gas Sí, y no a sí, sí, derrocharlo, sí. ¿sabes? Bueno, bueno, hay unos cuantos países que tienen muchísimo gas y que bueno, prácticamente lo queman. Y Rusia, hay ¿no? uno, Por ejemplo. hay uno muy bueno, pues si lo puedes buscar, Sí. que lo tengo aquí el teclado, creo que era Turkmenistán, Ah. que tuvieron tenían una gran bolsa de gas subterráneo, ¿vale? Pues es curioso porque tuvieron la brillante idea Mm, de hacer el pozo. Mira, aquí hay un cráter enorme. sí, yo creo que esto es lo Sí, que sí. dices. Vale. Que le llaman no sé qué del infierno o algo Sí, así, ¿no? pues eso fue Sí. Es la Porque- puerta del infierno. The Gates of Hell. efectivamente.
Eso fue por la gente una- no lo está viendo, pero bueno. un reventón que pegó. Sí, bueno, luego podemos poner. Tuvieron la brillante idea de hacer la planta de extracción debajo de un acuífero. Y se hundió todo y creo que luego encima le dijeron, aquí está saliendo mucho gas. ¿Qué Oye, mira, a hacemos? ver, ¿Le ¿no? prendemos fuego? Bueno, le prendieron fuego. Una idea brillante también, la Una verdad. idea- No sé si fue, pero vamos, salió mal. Sí, bueno, me imagino. Seguro pero- que acercas un mechero al gas y yo creo que algo pasa. Ahora eso va a A ver, pagar un poquito, claro. Sí, Ya no la apagan nunca. Es por lo que Pero- dice que ahí lo que parece que sale siempre ardiendo, ¿no? Sí. Sí, que está sí, como de forma continua. Sí. Claro, hasta que se gaste. Bueno, luego si no pongo unas fotitos por aquí para que lo veáis. Sí, por favor, que es bastante gracioso. Pues sí, y yo creo que el gas es una alternativa muy buena, la verdad. Pero claro, la gente como no lo conoce, pues no les da confianza, ¿sabes? Sí, pero bueno, como quieren quitar al final las emisiones, Ya, ya que no, pero que bueno. aunque emita menos. Yo, a mí Sigue no me metiendo, termina de ¿no? convencer. No sé por qué, yo soy de eso. El gas, ¿ves? que Pero me porque no lo has probado. O O a sea, lo mejor es por seguramente. desconocimiento, simplemente. claro, simplemente. Sí, porque a la hora de Mira, ¿ves? conducción Por ejemplo. tampoco te quita realmente. No, No notas una diferencia. yo personalmente no noto nada. Hombre, No. si te gusta salir, por ejemplo, a tope en los semáforos, pues a lo mejor ahí Sí, falla es un algo. poquito más pero- flojo, ¿no? Sí, También es verdad que yo lo he probado en coche que no. claro. Un coche para trabajar que tampoco tiene mucha potencia. ¿eh? Bueno, si os gusta sería tope los semáforos comparado con eléctrico. Eso. Pero- Oye, y otra cosa, ¿y por qué no se invierte en poner coches con GLP? O sea, ¿por qué no hay este tipo de Ahí estrategia? están, pero- O sea, por ejemplo, yo tengo un coche GLP, ¿vale? Por ejemplo, en el numerito, en el impuesto este de... ¿Cómo es? Impuesto de tracción mecánica, me parece que es, ¿no? Sí. O algo así, bueno, en el Sí, numerito. sí, sí, sí. Pues te hacen una reducción del 75% los 4 primeros años. O sea, que creo. sí que hay, sí que hay. Sí que hay un apoyo, Bueno, pero y- es y- muy ligero. Igual que ¿sabes? cuando vas a Madrid pagan menos. Exacto, cuando vas a o sea, aparcar también al pagan final, menos. Sí, sí, claro. Pero bueno, ¿Sabéis que yo no puedo aparcar en Madrid? Que el otro día lo comprobé. Yo Claro. pensaba que ahora, en cuarentena, sin estas restricciones, podía aparcar. O sea, Pero no, ¿no? si es Y que fui- casi que mejor. He estado esta mañana yo horroroso. O sea, Sí. he tenido que buscar un parking. Esperemos que no nos llegue ninguna multa. Lo comentaré por aquí si me llega. Pero vamos, ya te digo yo que he entrado Ya. en Madrid Central sí, es que mejor aquí, no. y he ido directamente al parking. Lo que no sé si, porque he entrado y he salido. O sea, he entrado, he salido sin entrar al parking y he entrado Uf, otra vez. Pues, o sea, que lo más seguro, es que me te hayan ponga. cazado. Sí, sí, por supuesto. Pues tío, yo te recomiendo que te compres un coche eléctrico, tío. Sí, Claro. Yo ya veremos, a ver. Fui a un asunto médico, tenía que llevar a un familiar a un hospital de Madrid y me desplacé a la zona del Parque Retiro, que es donde hay zona azul, y cuando voy ya después de conseguir un hueco, estar buscando, consigo un hueco ahí en zona Sí, azul en al lado el del Retiro, y yo creo que yo tenía entendido, mi coche es anterior al 2006 y encima es diésel. Ya, pues claro, no. El demonio, el El- demonio. Están muy demonizados. Y bueno, el caso es que, digo, guau, qué bien de aparcamiento. Yo pensaba que no podía, o sea, que ya con la... o sea, yo lo que pensaba era que no podía aparcar con la restricción. Ya, Pero ya que no ya. hay restricción, Pero es que ahora es de continuo, ¿no? no, es que no. O sea, lo que antes no podía era entrar. Ah, Aparcar ya ni se me ocurriese. Ya. Y ahora, no, ahora puedo entrar, pero no para aparcar. aparcar. Solo aparcar en parking privado. Ya. Y aparqué, puse mi matrícula, o yo pensaba, digo, bueno, me costará más dinero, pero no me importa, puedo esperar media Ya. hora o así. Aparco el coche, voy a poner la matrícula y me pone en la pantalla Que, que... No, no. que te vayas de ahí. Sonó un... Sonó ahí cargando la escopeta y digo, como no sacas de aquí, Ya, te meto ya. 100 euros cada minuto que te... y ponía en la pantallita, estamos llamando a la policía local, no sé qué, ¿Qué no sé dices? cuánto. Anda ya. Sí, tío. ¿En serio ponía eso? No. Ah, digo, madre mía, no me lo puedo creer ya. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Estaba apuntado con una pistola ya, no, lo siento, perdón. Y claro, Joder, qué Ya lo fuerte. llevo a la chatarrería del coche, Digo, tranquilo. estaba tenso. me Te está tuve que llamando ir a la grúa. Te tú. voy a hacer la torre. Me tuve que ir a... Bueno, esto para el que no lo sepa, de los oyentes. Pasando la Plaza de las Ventas, Sí, pues hay gente que no se en la la da calle ni tampoco. Alcalá, me Claro. parece. Pasando la Plaza de las Ventas ya es zona blanca normal. Sí, normal, vamos. Sí, Yo creo que ahí o sea, ya está puede- fuera del Una círculo de la zona, M30. Sí, Claro, exacto. y Que ahí dentro sí. de la M30 se debe pagar o tienes parquímetros que tienes que pagar para eso. Y luego ya fuera de ese aro, o sea, Ya. de ese círculo de la M30, ya es aparcamiento libre como en todos los sitios. Es una zona que está bien, relativamente cerca y bueno, estás en Madrid. Sí, yo es lo que suelo hacer. Yo, si voy a Madrid con el coche, aparco fuera y entro Claro, y andando entras. en transporte público. Claro, es que si no es que si no. Pero cada vez es peor. Malo. Y por ahí van las cosas. Que... La verdad que sí. Bueno, entonces, y vamos a suponer que se encuentra el coche eléctrico. Vale,
Y ahora, seguro que muchos de los que nos están escuchando dicen, joder, pues tengo unos ahorros, voy a montar una electrolinera. ¿Cuánto supone montar Sería una el futuro, electrolinera? ya no tengo tuve ni idea. Supone montar una electrolinera. Bueno, yo he estado buscando datos y te puedes ir, pues, desde... Porque en algunas páginas te ponen, no, desde 3.000. No, yo lo que está viendo así más fiable, 15.000, 15.000, 30, claro. 20... Hombre, una gasolinera 20.000. a día de hoy busca lo que puede Ya, pero es que es una gastar. electrolinera. me parece es que poco, no- Ya, pero es una Bueno. no deja de ser una gasolinera. Al final tú Ya, estás pero es que cobrando... no tienes que tener, yo creo que tanta... O sea, yo creo que sobre todo... Que tú con 3.000 euros a día de hoy no montas una No, gasolinera ni nada. claro que no. Loco. Adri, pero es que no estamos Ni hablando la monta de ni la mismo. compras. Es que yo creo que la seguridad que tiene que tener 30.000, una más o gasolinera menos. que tenga... 30.000, eso ya es una 30.000, pues Una una ahí me inversión parece un poco bien. más... Escucha, ¿cómo veis? O sea, a nivel de requisito, digo yo que serán mucho menores, porque es que no tienes el riesgo de salir volando, porque es que lo que tienes son placas Es el solares, ¿no? riesgo Es que no de sé, electrocutar a No, alguien. pero las Bueno, luego con placas solares no consigues No, no. tanta energía. No, será esa un- energía tiene que broma. venir de la red. que No, uno no, nuclear que- ahí que es lo por que he dicho dentro. antes, o sea, Tiene que estamos- llevar el cable gordo. Eso Estamos- tiene que llevar el cable gordo. Total, sí. Es que estamos hablando de que Sí, de sí. 600 vatios y 400 amperios, que, No, que no, eso ya, lo pones ya, en una ya. placa solar Tienes que tener un y parque solar, vamos, ¿vale? Exactamente, ni no, con ya. esas, vamos. Y que tú piensas que además, una vez, por ejemplo, tú vas a la gasolinera, echas gasolina y te vas. Pero es que ahí tú tienes que dejar el coche. O sea, tú tienes que tener un sitio donde dejar muchos coches. Claro, no vas a cargar solo uno. Tendrás que cargar mínimo Sí, claro. 10, ¿no? ¿Cuántos? Buenos sistemas para... No, que hay gente que lo quiere pintar como ventaja, no, yo dejo mi coche ahí, me voy a hacer Sí, la claro. compra, ya, Te pero... ponen la tienda de campaña ahí, ¿no? Y ya Exacto, está. ¿no? Y me he hecho una siestecita, pero es 5 que... personas delante para repostar. Exactamente, Sí. o sea, vamos, es que a día de hoy competir con el repostar, lo que puedes tardar en repostar un Joder, coche es una normal, maravilla, vamos. es que no tiene ni punto de comparación. Que sí, que la carga rápida está en 5 o 30 minutos, pero es que la carga rápida no van a tener ninguna. Exacto. O sea, en la mayoría. Y todo Y eso la a la vez. semi-rápida- Sí, yo creo que hay por ahí yo creo que vamos a Sí, tener pero mucho carga. la carga Pero- semi-rápida también estamos hablando de una media hora, o una hora y media, o 3 horas, Es que 3 algo horas, así. tío, Pero 3 sí. horas ya son 3 horas. Madre mía. Estamos hablando de una carga semi-rápida que sería, pues eso, que ya con una potencia un poquito más asequible, ¿no? 230 voltios, 32 amperios, es algo un poquito más... Es que que se puede conseguir más fácilmente, porque yo te digo que una instalación que soporte la cantidad de voltios y amperios que estás Y el precio, de la carga ¿qué rápida... pensáis que pasará con el precio? En el momento en el que La todo se electricidad. electrifique. Pues el Estamos precio de informados. la carga, yo no sé hasta, porque ahora no sé si se cobra o no se cobra, pero vamos, no sé. yo creo que sí se cobra. El Tesla es el que no te cobran por En la- cargarlo. en la Sí, de- Cuando es de Tesla. Yo no me acuerdo ahora mismo de cuánto. Los supercargadores estos. Sí, Pero bueno, al final es como todo. Si la gasolina y el diésel tienen impuestos, eso va por la pues luz, esos va a impuestos no se van a tener perder. impuestos. Hombre, ya te digo yo. O sea, al final tiene que subir. Eso vamos. Entonces, lo que pasa es que yo, por ejemplo, por eso decía antes que el coche eléctrico lo veo más para un entorno urbano. Porque, por ejemplo, tú imagínate un viaje de 200 kilómetros, o sea, un viaje de 600 kilómetros, ¿vale? Y tú tienes un coche con una autonomía de Asturias, te vas a 200. Asturias. Es que Tienes que 200 estar kilómetros, buscando, tienes una que hora ir ahí ahí. cargando el coche. Otros 200 kilómetros, una hora cargando el Y que coche. tienes que encontrar Bueno, sí, puntos eso de sí, carga en cambia, todos los Eso sitios. está- porque- eso es como todo, eso es ahora. O sea, en 5 años, 10 años. Ya. Hombre, ¿Cuánto ¿cuánto? tiene el último Tesla que ha salido? No sé, Hombre, no tengo idea. 600, 700, Estamos a- 800. Tesla Sí, pero Model ¿cuánto vale un S, Tesla? Bueno, el no, Tesla Model S tiene hasta 610 Sí, pero kilómetros. ¿cuánto por vale un ejemplo. bicho? ¿Cuánto vale? Exactamente, pero si Ahora, vamos a coches más asequibles ahora. como el Nissan Leaf o, Claro, claro, o lo que eso sea, está estamos claro. hablando de 385 kilómetros. Ya. Claro, es que fíjate. Que a la que le Y metes ya un te viaje un compras poquito un Zoe exigente y tiene pues, por ahí también. y todo eso, pero todo eso hablando de que están entre la temperatura de, Claro, claro, ¿sabes? de En una influir. temperatura Sí, sí, idónea. que no sea por debajo de los 15 grados y que no sea por encima de los 25 grados. Pues Estamos en entonces, España, señores. ya Es que estamos Bueno, en España, que será- aquí el Ya. verano es súper caluroso y el invierno es Sí, sí, súper frío. claro. Yo creo que será un Que poco eso- para cubrirse el culo los fabricantes, que a lo mejor sí que te aguantan un poco más, pero Sí, a pero Rusia vamos. no te vayas. Te vas al norte, como has dicho tú antes, y Efectivamente. te vas por debajo de los 15 grados Sí. vas a estar. Fácil. A que te descuides. Y eso ya, pues, entonces ya no estamos hablando de 385. Estamos hablando de Sí, que para 290, viaje no- 270. yo no lo veo cómodo para viajes. Y que tampoco puedes descargarla del todo la batería. Claro. Vamos a ver. Sí, no, eso tiene su seguridad Claro, y tienen a que- partir de lo no sé suyo qué es- porcentaje no claro, se baja. Y por Lo eso suyo es tampoco. que no la descargues del todo, no la descargues menos de un 20% y no la llenes más de un 80%, Más de un para 80, que exacto. te dure, ¿sabes? Para que te dure, tenga un Claro. poquito más de vida útil esa Para que batería. no sufra, ¿no? Entre comillas. Exacto. Y prestaciones. A ver, los vehículos eléctricos sabemos hasta ahora que todos son chinos.
Vale, casi todo. Entonces, Bueno, en el momento en el que... bueno. Bueno, y americanos algunos, vale, pero en el momento en el que se instalen aquí, que yo creo, tiro más, apostaría un dedo porque van a ser chinos. Pero es que no porque tanto el son marcas vehículo, más baratas. no lo mismo el vehículo que la batería, ¿sabes? Yo digo el vehículo, No, pero el vehículo Una creo marca que es el española lo chino, puede sacar, también. pero con toda la instalación Exactamente. China, ¿sabes? Eso Vale. sí. Y luego, Claro, o sea, ¿qué calidades nos da ese vendedor? O sea, ¿vamos a tener muchos puntos donde llevarlo? ¿Nos van a atender rápido? ¿Las piezas? ¿Cuánto vamos a tardar en recoger el coche después de que se rompa? Claro, es que depende Pues del al tipo final. de averías que tenga. Claro, a ver, una ventaja del motor eléctrico es que como no tiene esa cantidad de componentes que tiene un motor de combustión, realmente las averías, pues es que se estropee, que le falle alguna cosa importante, pero es que si no, no tiene aceite, no tiene ningún tipo de lubricante, no tiene nada. Y realmente eso, que se funda por lo que sea, No, fallos electrónicos. claro, fallos Fallos electrónicos, electrónicos. fallo de una fallos piececita. electrónicos. Claro. Sí, o sea, todavía sigue pasando. O sea, a día de hoy que tenemos un sistema de Eso- transporte buenísimo y hay, como te compres un coche un poquito extraño, los 2-3 días te los comes hasta que el mecánico te Pero da. que el no coche deja, no eso tiene no va a nada. dejar de ser quitar esta pieza y poner otra. Ya está. O sea, quitar la Sí, afectada y poner una nueva. Sí, O sea, pero el tema es cuánto nos va a tardar. O sea, ¿cómo va a ser? sí, bueno, pero bueno, te imagino que tendrán stock ya, Sí, entiendo, los claro. talleres tendrán stock de esas piezas y estamos hablando de que ya, en el caso de que esté implantado ya seriamente, ¿sabes? Porque sí que, o sea, ahora mismo sí que tiene que ser tiene que ser una locura tener un coche eléctrico que te pase algo. Digo yo que aquí te tienen que tener dando vueltas de taller en taller ya, y hombre. Es que ahora sí, de momento, esperando y tal, no está preparado. claro. Pues mira, he dicho antes que, por ejemplo, un motor eléctrico no tenía líquido dentro, no sé qué. Bueno, pues justo he mirado la primera página. El motor del Tesla Model S Eso que he dicho. lo abrieron y dice que justo estaba lleno de líquido por dentro, pero es un líquido refrigerante. ¿vale? Sí, No, claro, es- al final- no son lubricantes ni Hombre, nada de eso. temas Pero, de... pero algo tiene que tener, porque Hombre, claro, que si no- tienes que refrigerar eso, Claro, porque el tema de baterías y eso da un calor que al final... Claro, Al final arde. Sí, sí, claro. claro, por eso. Que quería modificarlo porque van a decir, mira, listo este, ¿sabes? Que habla sin saber, ¿no? Claro. Y eso. Y bueno, lo bueno es, yo creo que eso es una ventaja, ¿sabes? La simplicidad de ese tipo de motores, yo creo que... Ahora, lo único, a lo mejor los mecánicos van a decir, ya, ¿y de qué vivimos nosotros, no? Claro. Exacto. Pero bueno. De cambiar batería todo el día. Ya, claro. Pues tendrán que vivir eso. No, está claro que yo creo que en los talleres se van a tener que Reinventar. evolucionar, van a tener que empezar a estudiar nuevas historias, super electrónica a tope, baterías, todo ese tipo de historias, porque claro, ya no es lo mismo. No, ¿Sabes? no es lo mismo. Sí, sí, por supuesto. Claro. Y lo bueno es que, vivimos en un país en el que los planes de implantación nunca son rápidos. Ya. Sí, 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 eso va Entonces, todo más lento. van a tener tiempo. El problema es, ese. A mí lo que me da miedo ya no es, vale, que sí, que se empieza a implementar el coche eléctrico, pero que es que estoy viendo que me voy a Extremadura y que tengo 2 talleres, uno en Cáceres Sí, y eso otro sí puede en... ser. Más Sí, seguro, eso va a seguro. pasar. Eso va a pasar, pero Eso va a vamos. Y entonces, ¿qué haces? Te esperas más, te esperas más, te esperas más, te esperas más a que el coche eléctrico vaya teniendo puntos. Claro. O sea, ya es que ya no hablo de cargarlo, No, ya no, es que hablo es- de arreglarlo. Claro, de asistencia y demás. Sí, Sí, sí. sí, eso es un hecho. Y es que al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, si no hay clientes, no hay talleres. No hay Si no hay talleres. talleres, la gente Exacto. no dice no lo compro. Entonces, va Sí, a sí, ser un eso poco. va a afectar. ¿Cómo Claro. se plantea romper ese bucle? O sea, Bueno, porque a lo esa mejor buena, estamos dando subvenciones a coches eléctricos y había que dar subvenciones a empresas que monten... Claro, hacer planes de formación. Por ejemplo, que evolucionen más los FP, los grados medios y superiores, por Ahí ejemplo. Sí, hombre, No, saldrán adaptarlos a nuevos, nuevas sí, saldrán tecnologías, nuevos, se porque- adaptarán. Y Claro. bueno, yo sigo diciendo que yo estoy convencidísimo de que estas baterías de litio que vemos ahora, que son una pasada, que se plantean de aquí a no sé cuántos años, que duren no sé cuántos kilómetros de autonomía, esto no es nada. O sea, llegarán baterías que dentro de 20, 25, 30 años, Dios, pero ¿qué dices una batería de litio tú? Ya, Que claro, vas ya, a ir ya, sí, haciendo, sí. anda, no sé qué. Claro, sí, Que sí. no hemos comentado también el tema de ¿Qué? en caso de accidente o Bueno, de avería o de incendio ya Sí, eso es un problema. las baterías se No, explotan. O os he dicho sea, antes que pasaríamos lo de de fabricar coches que no explotan más allá de las películas, que está claro que las películas todos explotan, pero en la vida real realmente un coche no Es muy explota. raro que explote. O muy raro, a lo mejor una explosión pequeña, pero, Sí, sí, pero sí, como pero pasa, arda pasa. un coche eléctrico, Claro, puede pero meter una explosión Ojo, bastante meterá, importante. igual que la de los Un móviles, o contenido sea, para que... Ya, pero al
final la batería explota. No, me refiero en el... Si ya pasa con los móviles, imagínate con un Claro. coche con una batería... Exacto. Sí, me refiero en el podcast, de cara a que vean algún incendio de estos rápidos masivos que... Ah, sí, claro, Alguna sí se puede explosión. buscar. Si es que seguramente si pones en YouTube te saldrán miles de vídeos, o sea, de Exactamente. Y explosiones. es que además arde con una virulencia que eso no hay quien lo apague. Sí, sí. Eso no hay quien lo apague. Pues sí. Pues nada, yo creo que más o menos tenemos el tema ya Sí, yo creo más que o sí. menos Que zanjado. este tema da de sí, este tema es muy Sí. entretenido, tiene muchos No, puntos. y cualquier cosa, cualquier aportación, nos la podéis dejar en los comentarios Hombre, claro, por y, supuesto. y podemos debatir más sobre ello. Pero vamos, yo creo que hemos dejado bastante zanjado el tema Sí, yo creo y que sí, por lo menos bueno, hemos hablado un lo rato podemos de él. dejar por sí. hecho, ¿no? Para Sí. el primer episodio de esta Sí, sí. sección Yo creo que está Está bien. bien, hombre. podemos dar. Pues nada, Bueno. esperamos que os haya gustado y nada, Sí. si os gusta, pues nada, dar a like, suscribiros y recordar que estamos también en las plataformas de podcast, ¿vale? Por si nos Sí. queréis escuchar, aparte de vernos nuestra cara. Bueno, no sé si eso es Pues bueno, eso. ¿no? Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.